Sistemas de gestión de base de datos o RDBMS por sus siglas en inglés. Son aplicaciones o programas o conjunto de aplicaciones también que nos van a brindar a nosotros una serie de herramientas para construir físicamente una base de datos. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para hacer una base de datos uno va a hacer un plano, pero una vez que este plano, este diagrama esté realizado, vamos a tener que construir o ejecutar la obra. ¿Y dónde hacemos esto? Lo hacemos en un sistema de gestión de base de datos, como por ejemplo Microsoft SQL Server, que es uno de ellos. También tenemos Oracle, MySQL y MariaDB. Y para hacer esto vamos a tener que utilizar un lenguaje. Ese lenguaje es el SQL, lenguaje para la gestión, administración o gestión de una base de datos y en un sistema de gestión de base de datos, como por ejemplo Microsoft SQL Server. ¿Qué significa administración y gestión? Significa que vamos a poder eliminarlo, vamos a poder modificarlo, realizar algún tipo de copia de seguridad y demás. Y una vez que tengamos construido nuestra base de datos, se va a transformar en un origen de datos, porque esta base de datos ya tiene datos en ese lugar. Entonces, un origen de datos, ¿qué es? Un origen de datos también, en otras palabras, es una fuente de datos. Es un banco de datos donde están almacenados todos estos datos, pero no es el único. En este caso, un sistema de gestión de base de datos es un elemento que puede servir como un origen de datos. Pero también podemos obtener datos de otros lugares, como por ejemplo archivos JSON, que ya hemos hablado que es un tipo de archivo para organizar o estructurar datos. También XML es otro archivo, un archivo de texto también, o también desde la página web. Si accedemos a los datos que están en una página web en una tabla, eso de ahí lo podemos nombrar como un origen de datos. También a través de ODBC. Esto de acá, ¿qué significa? Significa porque en algún momento nosotros vamos a querer hacer un análisis de datos, vamos a querer acceder a esos datos que estén en ese lugar, pero no lo podemos hacer directamente. Entonces para esto tenemos que utilizar a alguien que sirva de mediador o un driver. Un driver nos va a permitir conectarnos a ese lugar de tal forma que si tenemos problemas podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de herramientas. En este caso, ODBC, que es ese driver.